¿Qué tal amigos? Yo soy Giovanni Pérez del Buró de Estrategias y Análisis del Poder. Hoy hablaremos un poco del escenario actual de la epidemia por coronavirus en la que se encuentra nuestro país y nuestro estado. El avance de la epidemia por el virus SARS-CoV-2 en México nos ha dejado varias lecciones. En el plano personal, nos invita a adquirir nuevos hábitos, nos enseña a lidiar con la frustración que provoca el encierro y nos ayuda a rescatar el concepto de solidaridad como especie que hemos perdido en estos tiempos que tienen como bandera una visión individualista del mundo. En el plano político podríamos identificar más o menos las mismas lecciones, además de que podemos decir que hay un antes y un después del 1 de junio. La administración de la contingencia sanitaria durante la Jornada Nacional de Sana Distancia fue correcta. Se aprovechó el impacto mediático de lo que ocurría en el mundo y el periodo vacacional que estaba por empezar en nuestro país. La enfermedad avanzó a un ritmo lento, las conferencias de la tarde se volvieron indispensables, al grado de que por unos meses emergió de ellas un personaje público presidenciable, según algunas encuestas y algunos medios, el subsecretario Hugo López-Gatell. La estrategia del gobierno mexicano fue la prolongación en el tiempo de la epidemia. Hay un dato que no es menor acerca de lo que calculaba el gobierno federal que iba a durar la epidemia, y es que el presidente López Obrador, mediante decreto, suspendió desde finales del mes de abril las actividades no esenciales de gobierno con fecha de regreso el 1 de agosto. Además, el pasado domingo en la conferencia del 28 de junio, el subsecretario Hugo López-Gatell presentó una serie de comparaciones entre países y dejó clara la estrategia que ha seguido el nuestro. Repito, alargar el mayor tiempo posible la epidemia para no lidiar con la problemática de la saturación de hospitales y todo el caos que eso provocaría. En el desarrollo lento de la enfermedad, una conferencia diaria tenía sentido. La necedad del presidente se convertía en una anécdota acerca de su carácter y la mayoría de los mexicanos se guardó responsablemente. A principios de mayo, cuando la frustración, la presión económica y la irresponsabilidad se hicieron presentes, la realidad ya no se ajustó más a los números reportados por la Secretaría de Salud. El éxito relativo en el control de la epidemia se empezó a contrastar con la negativa de AMLO de generar un programa de rescate económico para amplios sectores de la población. Incluso, el uso del lenguaje como mecanismo de comunicación sufrió un descalabro. La idea del retorno a una nueva normalidad entre los mexicanos provocó la sensación de que la contingencia había terminado y que era hora de recuperar el terreno perdido. La velocidad de los contagios ha descubierto una falla grave en los reportes diarios del subsecretario Hugo López-Gatell, y es que tenemos por lo menos 2 semanas de retraso en el número de contagios y decesos. En este contexto, las conferencias debieron disminuir a una por semana para que se pudieran integrar la mayor cantidad de casos y la información presentada fuera menos cuestionada. En este nuevo escenario, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud debieron ser llevadas a su máxima expresión, sobre todo en los sectores productivos del país, es decir, pruebas y más pruebas y rastreo de contactos, para que las empresas pudieran regresar de manera escalonada y segura a sus actividades, lo que nunca se hizo como un esfuerzo conjunto o una política pública sanitaria. El regreso a las actividades económicas era necesario, las giras presidenciales en el marco de la consolidación de la 4T también, pero los mensajes cruzados entre AMLO y Hugo López-Gatell respecto a la gravedad de la epidemia, lo único que lograron es que una buena parte de la población no se cuidara adecuadamente y que la situación se extendiera más allá de los verdaderos cálculos del gobierno federal. La crisis sanitaria no ha acabado. Las recomendaciones respetuosas de los derechos humanos y el miedo que puede infundir un evento de esta magnitud con el conteo diario de cifras de decesos, todo parece indicar que fracasaron. Una situación extrema y excepcional que comenzó como una gran oportunidad de generar acciones comunitarias y solidarias en México, terminará en esfuerzos personales. Se cuidará el que pueda hacerlo y el que quiera. Al final de cuentas, el último mensaje del gobierno federal fue que ellos ya habían hecho su parte y que ahora los gobiernos estatales eran los responsables de la situación. En este sentido, lo que esperamos, por ejemplo, del gobierno del estado de Puebla, es que aborde la contingencia con un diagnóstico claro, con información consolidada y debidamente actualizada, con una buena combinación entre medidas restrictivas y recomendaciones, y que asuma, por supuesto, el liderazgo en la conducción del regreso a las actividades económicas. Con mensajes contundentes, con tiempos perfectamente definidos, con responsabilidad, empatía y solidaridad. La transferencia de las responsabilidades a los gobiernos estatales les impondrá el reto de cuantificar y asumir los costos políticos de cada una de sus decisiones, poniendo en el centro de todas sus acciones el compromiso de preservar la mayor cantidad de vidas humanas. El horizonte temporal en el que vamos a evaluar sus acciones será todo el mes de julio, tiempo suficiente para generar estrategias propias que nos permitan superar esta crisis. Gracias.